Hablar estas cosas. Nicolás Terechuk es politólogo, ustedes lo conocen y bueno, ha formado parte de este informe que está revelando detalles detrás del desmantelamiento del Estado. Nicolás, ¿cómo andas? Marcos Citadini aquí en Radio 10 te saluda. ¿Cómo están, Marcos? Gracias por comunicar. No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, traté de hacer una especie de intro general, pero por supuesto que el informe se mete con estos temas de modo bien específico, ¿no? Mira, nosotros hicimos estas entrevistas en profundidad con 15 trabajadores y trabajadoras del Estado, con la intención de que todas estas noticias que vemos aisladas, de que en un lugar se echan trabajadores, en otro lugar se termina con un servicio, en otro lugar se cierra un organismo, pueda tener más sentido. Entonces nos pusimos a ver, charlar con esos trabajadores, bueno, ¿cómo era esta reducción del empleo público? Uno puede pensar que un gobierno quiere racionalizar eso y trabajar con menos empleados públicos, podría ser. Lo que vemos en los testimonios es que esa reducción del empleo público es un proceso caótico que se hace sin ningún tipo de plan, sin ningún tipo de estudio, también sin ningún tipo de verificación de qué activos el Estado pierde. Por ejemplo, si ponen disponibilidad a trabajadores de planta del Estado, que les va a tener que pagar una indemnización, si esos trabajadores están hace poco tiempo en el Estado, con lo cual esa indemnización va a ser barata, o si están hace 30 años en el Estado y es cara. Eso no hay un plan sobre eso. Tampoco cuál es el nivel de capacitación de esos trabajadores. Claro. Entonces, el Estado está despidiendo o dejando ir por goteo personas a las que el propio Estado capacitó, muchas veces con becas o con distintos mecanismos de capacitación para que tengan diplomatura, maestrías, doctorados, y los está dejando ir. Por otra parte, lo que vemos es, podríamos pensar que va a haber un Estado que trabaje con menos personas, pero donde haya incorporación de tecnología. Consultamos sobre eso a todos los trabajadores y coincidentemente nos dicen que no hay iniciativas de incorporación de tecnología, ni de inteligencia artificial, ni de interoperabilidad de bases de datos. Por otra parte, también surge con mucha claridad situaciones que hay en casi todos los estamentos del Estado sobre palabras prohibidas, y palabras prohibidas que complican la gestión. No se puede hablar de ciertos temas, de mujeres, de género, no se puede hablar de ningún tema que tenga que ver con la Agenda 2030 o 2045 de la ONU, que es de la que hablan los estados. Todo eso, incluso llegando a situaciones muy tragicómicas donde los empleados, las empleadas tienen terror de qué palabras van a estar escribiendo en un determinado documento. Y esto que vos mencionabas, de todos los testimonios en profundidad que trabajamos coincidentemente, son personas que no están desde hace ni un año ni dos en la administración, sino que han visto pasar distintas gestiones y que nunca vieron un Estado tan paralizado como este. Los trabajadores, sí. No, me interesa mucho esto porque lo mencionaste, pero lo quería subrayar, esta cuestión de no fijarte qué grado de capacitación, qué tiempo hace que están en el Estado y qué tipo de, por supuesto, impacto tiene la tarea que hacen. Es como una especie de, bueno, que se vaya el que quiera, que acepte el retiro voluntario el que quiera, que renuncie el que ya no le alcance el sueldo. Uno tiende a pensar que los más capacitados, que los que tienen más experiencia, que los que son más apetecibles para otros países o el sector privado o lo que fuera, son los primeros que se van. Y son activos que se pierden, que son muy importantes, y no es tenido en cuenta esto, ¿no? Nosotros hablamos con trabajadores que te dicen, todos los trabajadores de este organismo con que requiere altos niveles técnicos, están todos en LinkedIn buscando irse. Claro. O los que ya se fueron, o los que se van muchas veces prácticamente, a veces por un poquito más de salario ya se van, o por alguna condición mejor de trabajo ya se van, y el Estado pierde esas capacidades. Es interesante también en esto que fuimos viendo, esto que yo te decía, esa parálisis. En todos los testimonios se nos señaló que este Estado, que supuestamente tiene que ser más barato, porque se hace este ajuste que se hace, la verdad que con los testimonios esto se ve que está haciendo tan poco que hasta siempre termina siendo caro, porque si no generás determinados servicios, si no hay determinada actividad, organismos donde se dice apenas estamos haciendo lo más rutinario y nos sobra buena parte del día, digamos. Otra cuestión que surge con mucha claridad es el retiro del Estado de lo federal. Eso es clave. En distintos ministerios y organismos, todas las instancias donde el Estado tiene que coordinar con las provincias o tiene que desarrollar políticas públicas en los territorios provinciales, el Estado Nacional está absolutamente retirado de eso. Ahí te pregunto algo, Nicolás, que no sé si está
del todo profundizado en el estudio, pero en realidad apelo también a tu conocimiento y para relacionarlo. Por un lado leí exactamente eso y me llamaba, no me llamaba la atención, lo veo, pero digo que me impresionaba mucho el poco criterio federal y cómo las provincias importan muy poco a la hora de pensar desde aquí. Te voy a poner un ejemplo. De los testimonios nos decía que algo de lo que siempre parece hablarse, que están como prohibidos los viajes internacionales, claro, ¿no? De los funcionarios. Sí. Pero de muchos testimonios vemos que también están prohibidos los viajes al interior de la Argentina. Claro. Y vos entenderás que un funcionario nacional del Estado Nacional, cuando se traslada a un lugar del territorio nacional, no está viajando. No, claro. Porque tiene funciones en ese lugar. Claro. Tiene funciones, si las misiones y funciones que tiene su cargo corresponde a lo nacional, tiene funciones en todo el territorio nacional. Es el gobierno nacional. Bueno, en muchos casos está prohibido trasladarse a un municipio o a una provincia. Y ahí te pregunto, porque lo escuchaba ayer a Federico Sturzenegger hablando de la obra pública, ¿no? Que bueno, que las provincias y todo esto, y que la obra pública nacional en realidad lo que daba a entender era que tiene que ir abandonándose, que se ha abandonado, pero digo que tiene que continuar con esta idea de ir abandonándose. ¿No hay allí también una especie de idea de disgregación nacional? Capaz que me estoy pasando 3 pueblos. Pero... Mira, en esto de la coordinación federal, que puede dar con las provincias, o sí, sobre todo con las provincias, sí. Nos hablan de consejos federales que siguen formalmente, que siguen existiendo, pero que están absolutamente desmantelados. Y lo que también es interesante del estudio es que a estos trabajadores les preguntamos si ellos podían comparar esto que está ocurriendo, como te decía, están muchos de ellos hace mucho tiempo en el Estado, con lo que pasó en el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Es decir, cuando les preguntábamos por eso, la unanimidad de estos trabajadores decían que es muy distinto lo que está pasando. Ajá. Entonces teníamos testimonios como, mira, yo en el gobierno de Mauricio Macri yo no estaba de acuerdo con lo que se hacía, pero eran funcionarios que tenían un plan escrito, que tenían metas de gestión, que buscaban formas de medición de esa gestión, que tenían una idea gerencial o eficientista del Estado, pero que pensaban que las capacidades que el Estado tenía que hacer ciertas cosas. Y esto que estamos viendo es una especie de destrucción del Estado, que el Estado no haga absolutamente nada, con lo cual era abrumadora la cantidad de testimonios de estos trabajadores diciendo, quizás yo no estaba de acuerdo con la orientación de las políticas públicas de Mauricio Macri, pero no tiene nada que ver, siendo una opción o una posición de derecha o centro-derecha, no tenía nada que ver con esta, que directamente la línea o la acción que bajan los funcionarios es que prácticamente no hacer nada. Después aparecieron muchos testimonios sobre los funcionarios políticos que duran muy poco en el cargo, o que no van a su puesto de trabajo a trabajar, o que tienen otro trabajo por fuera de su cargo político, o que no están mucho tiempo sin ser designados y se van sin haber sido designados y sin haber cobrado en un proceso caótico, con lo cual toda esa área queda sin directivas y sin acciones. Nos llamó la atención y está visto en el estudio cómo es este proceso que no es de una reforma del Estado planificada, sino que es un proceso muy caótico, muy contradictorio, donde se tiende a que el Estado más bien se paralice antes que se eficientice o sea más eficaz o más eficiente. De los testimonios en profundidad de estos trabajadores que conocen el Estado, que eso no es el proyecto que está en marcha. Clarísimo. Nicolás, gracias por este rato que nos has brindado y por el informe, porque es muy esclarecedor de cosas que vamos viendo salpicadas, pero bueno, así sistematizadas nos dan una idea más del desastre, ¿no? Sobre todo. Bueno, muchas gracias por el interés. Un abrazo. Nicolás Terechuk, politólogo, bueno, formó parte de este estudio del desmantelamiento del Estado en la voz de sus trabajadores.